de Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 11 de julio, la Revolución Liberal de José Santos Zelaya, el aniversario, 1893. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, hoy 11 de julio de 2022. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Ayer estuvo de cumpleaños Gabriela Alejandra Areas López, o López Areas. ¿Verdad, Gabriela? Estuvo ya pasó el cuarto piso, 42 años. Felicidades a las trazaditas, pues, a Gabriela, a su mamá, Vilma Areas, a su hija Ariadna. Y hoy está de cumpleaños la Chepita, Josefa Alfaro Mora. Estuvo trabajando con nosotros muchos años hasta que se retiró porque ya tiene su negocio, ¿me entendés? Es empresaria. Felicidades, Chepita. La Anabel estuvo de cumpleaños también la semana pasada, creo que el 8 o el 7, algo así. Yo quiero enviar un saludo muy especial a un compañero que sufrió un contratiempo en su salud. Es el director de Radio Única en Bluefields, el compañero Martín Salnes Wilson. Ese compañero, mano, yo creo que es el prototipo de una persona que si tiene un contratiempo, sale adelante, porque tiene un ánimo salvaje. Ese no se rinde, tiene un humor cáustico además. Ese no se rinde ante nada. Y ya va levantándose, va de viaje. Es muy bueno verlo animado y ya recuperándose al compañero Martin Salnes Wilson allá en Bluefields, director de Radio Única 105.5 frecuencia modulada. Que siga por ese sendero, Martín. Queremos registrar el fallecimiento de la compañera Rosario Celsa Araica, conocida como Mamá Chayito. Ella era la madre del héroe José Ángel Benavides Araica, Ezequiel, que recién acabamos de recordar su caída en combate, uno de los jefes de la insurrección de Managua. Fíjate que este es otro ejemplo, la Mamá Chayito es de tantos ejemplos que tenemos y que no hay manera que entendamos de plano que sí. Ella ya tenía 87 años, nació el 8 de agosto de 1935. Pongan cuidado en esta historia breve. Pues. La Mamá Chayito daba clases de costura a las mujeres que trabajaban en lo que fue la Chureca. Entonces ella se empeñaba en ayudarles a las mujeres y les daba clases de costura. Y entre esas mujeres ella reclutó colaboradoras del Frente Sandinista. Le dio un apoyo incondicional a su hijo. Cuando ella supo que su hijo era guerrillero, jamás le soltó el hombro. ¿Verdad? Y cuando la insurrección final, en su casa hubo un hospitalito para atender a los heridos de la guerra. Pues. O sea, una mujer que se entregó a la causa. Jamás pidió nada para ella, nunca. Y lo hizo con amor y andaba siempre, cuando podía caminar, ella andaba metiendo todos los bochinches del frente, mano, las marchas, las manifestaciones, etcétera. Cada vez que cumplía años de caído su hijo, ella llegaba a la estela que se le ha construido a José Ángel Benavides, la última vez ahorita.
para el Día de la Madre, le celebraron el Día de la Madre con un queque. Cumplía años el 8 de agosto, porque nació en 1935. Queremos enviar un saludo a toda su familia, especialmente a sus nietos y a Francis Sevilla, su nuera. Que en paz descanse, mamá Chayito, Rosario Celsa Araica. Son las 6:39. Miren, les voy a poner estas dos fotos. Son una maravilla, hermano. A los que nos están viendo por Facebook, a los que nos van a ver más tarde por YouTube o por Odyssey o por YouTube. Recuerden que son cosas diferentes. YouTube con R y YouTube son dos cosas diferentes. Y los videos, el video lo vamos subiendo primero en Odyssey, después en YouTube, después en YouTube, porque son los que, en el orden que suben más rápido. Entonces, si lo querés tener pronto, entonces por Odyssey, que se escribe O-D-Y-S-E-E. Odyssey. Buscas Odyssey, podés bajar tu aplicación o lo buscas por una página web. Bueno, entonces estas dos fotos son una maravilla. Y no es porque sea de nosotros los tantos, sino porque esos niños son una maravilla. En Malpaisillo es esto. Van saliendo de un partido. ¿En qué? Los dos equipos, porque son los dos equipos. En uno van los tantitos y en otro van... No, el mismo equipo, los tantitos son los dos. Lo que pasa es que imagino que uno van en una dirección y los otros en otra dirección. ¿En qué van? En una carreta de caballos, hermano. Manejado por otro chavalo. Elegante los chavalitos. Salvajada. Linda esa foto. Era lo que es el ánimo, ¿verdad? Del niño. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo resuelven los papas? Porque eso es también los papas que le resuelven para que los chavalitos no vayan caminando, quién sabe cuántas leguas. Entonces, se ponen de acuerdo con un adolescente que maneja su carretón de caballo y para arriba. Y ahí van. Lindas esas fotos de los dantitos de Malpaisillo. Nosotros, los dantos. Ya estamos encabezando el grupo B, ¿verdad? Para la segunda fase del Pomares. Bueno, y también quiero registrar esto antes de que hablemos de las marchas, porque vamos a hablar de las marchas bastante. Es que esto es un logro histórico, hermano. Ese chavalito, Luis García, zurdo, no, es derecho. Se ganó la triple corona de bateo, la triple corona de picheo y fue el jugador más valioso de la primera fase del torneo y de la fase final. 8 trofeos. Qué bárbaro ese chavalo. Va a ser, si él quiere seguir jugando béisbol y debidamente pulido, eso va a ser una superestrella. Luis García se llama el cipote, tiene 11 años. El sábado le lanzó los 6 episodios a Venezuela, los dejó en lechada y además metió 3 hits. Entre ellos un cuadrangular. Imagínate vos, tipo Shohei Ohtani, el japonés. Pero aquí nosotros tuvimos uno así, Adolfo Álvarez. Adolfo Álvarez fue campeón picheo, después bateaba algunas veces, pero después ya se hizo solo bateador y fue campeón jonronero. Aquí tuvimos nuestro Ohtani, lo que pasa es que en esa época no apreciábamos lo que teníamos. Bueno, este chaval Luis García es una maravilla. Bro. Y entonces, ¿y cuál es lo mejor? Que el chaval impulsa a su equipo a la clasificación. Vamos al campeonato mundial de Williams Sport, que digamos, son las grandes ligas para los niños, que lo organizan en Estados Unidos. Entre equipos de ellos son 12 equipos de Estados Unidos y 12 equipos de afuera. La última vez que Nicaragua fue en el 70, antes había ido en el 68. Me acuerdo yo que, es que lo tengo muy presente eso del 70, porque el zurdito, había un chavalito que fue la superestrella de ese equipo, el zurdito Paz, ¿verdad? Que tenía 13 años. Francisco Paz. Entonces el chavalito fue la superestrella y Nicaragua fue el campeón mundial. Gente purecita. De Chinandega, el equipo de Chinandega.
porque el equipo campeón donde iba Luis García es el equipo de la colonia 14 de septiembre, ¿verdad? Que no ganó el campeonato nacional porque le ganó Chinandega. Entonces por eso el equipo de la 14 era Nicaragua B y Chinandega era Nicaragua A. Pero ganó Nicaragua B, hermano. Bueno, regreso con Francisco Palcha, el zurdito. El caso es que él quería seguir jugando, pero su papi y su mamá le dijeron que no, que tenían que buscar cómo ayudarles con la tierra. Que ya estaba bueno andar jugando, que se viniera a trabajar. Y entonces ahí se terminó. Bueno, jugó algunos partidos con el Chinandega. Argelio Córdoba, creo que lo invitó. Pero se dedicó a la tierra. Todavía hace 20 años estaba ilusionado con su hijo. Él decía que era bueno. Pero de ahí salió de William Sport. La pobreza, ¿verdad? Y mira ahora, mano, este grupo de chavalos, vos los ves bien rebosante, saludable, enérgico. O sea, una maravilla, mano. Es el resultado de todas esas academias que ha armado la alcaldía de Managua y la FENIVA. Ahí está el resultado del trabajo. Llevan años en eso, Rigo Solís metido en eso, en Managua. Años llevan en eso. Y ahí está el resultado. ¿Verdad? Tenemos que congratularnos pues por esto que ha ocurrido, este campeonato latinoamericano que se ganó Nicaragua con el equipo de la 14 de septiembre. Y este cipote Luis García, líder en efectividad, líder en ponche, líder en ganado, líder de bateo, líder en empujado, líder en cuadrangulares. No fregué. ¿Ah? Qué bárbaro. Qué barbaridad. Pero bueno. Felicidades, pues, 6:46. Hablemos de las marchas. Yo no sé, hermano, si vos te comenzás a sumar la cantidad de personas que han salido a los caminos y a las calles de las ciudades, de las comarcas, de las comunidades, de los barrios, de los pueblos del país, de sábado a sábado, ponerle, o de sábado, sí, de sábado a sábado. Ayer no hubo, los domingos no hay. De sábado a sábado, si vos sumás, ¿verdad? Del sábado 2 al sábado 9 de julio, ¿cuánta gente ha salido a las calles y a los caminos? Yo estoy seguro que andamos alrededor de los 100,000. Es que, mira, lo que pasa es que no sabemos apreciar los sandinistas a veces, los que vivimos en las ciudades sobre todo. Hay comunidades pequeñitas, qué sé yo, que tienen 300 casas, ¿verdad? 1,500, 2,000 personas viven en la comunidad. Y vos ves la marcha de ellos con su bandera, orgulloso. Bandera de Nicaragua, la bandera del Frente Sandinista, llevan fotos de sus héroes. Y van 300 personas. Ese es un montón. En esa comunidad, ese es un montón. Es el 20%. El otro día vi una foto que mandaron los compañeros del departamento de Nueva Segovia Noreste. Venían de Huihuilí, de una comunidad de Huihuilí en lancha, porque iban a una comunidad que es la suya, la de su zona, a la marcha, pero no es el pueblo, es una comunidad del Río Coco. Felices ellos, van a su marcha. Claro, en las ciudades siempre suelen ser más grandes, pues la de León del jueves pasado, que para mí ha sido la mejor. Esta del sábado, la de Bilwi, excelente la de Bilwi. Qué montón de chavalos, de gente en Bilwi. Ayer para Pancorba, una multitud de cipotes de la Pacento se fue del pueblo, son 14 kilómetros hasta Pancorba. León se volvió a manifestar el sábado, pero después en todos los municipios de Chinandega, en Masaya, la marcha de Masaya, la de Monimbó. Si solo eran monimboseños, hermano, toda la alcaldevara, la directiva de la comunidad indígena. Pero además, gente que va con orgullo, ¿me entendés? Van contentos. Hay algunos que no van con unas caras, ¿verdad?
Pero en general la gente, sobre todo el chavalero, ese es el otro, digamos, factor relevante. Qué chavalero el que ha salido a las calles, qué chavalero. Ahí te das cuenta de dos cosas, mano. Ahí está la prueba. La inmensa mayoría de los nicaragüenses son menores de 30 años, primero. Y segundo, nosotros ya no, hermano, ya no somos mayoría para nada. Muy chiquitito. Pero además vimos ahí tenemos 2 videos que ahí los vamos a estar transmitiendo. Un compañero que va con sus muletas. ¿Ya? Y el otro compañero que no tiene una pierna y ahí va. Eso es mística, eso es bravura, hermano. Aquí voy. Yo tengo que recordar a mis muertos. Tengo que recuperar, sostener esta tradición. Impresionante, impresionante, de verdad que sí. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que saber apreciar es, me parece a mí, ya cuando uno ve el conjunto, pues, una de las cosas que tenemos que saber apreciar es ese montununún de compañeras y de compañeros, de vecinos de una comunidad, de chavaleros que se van en su comunidad y van a marchar, a recordar a sus muertos y a celebrar el triunfo de la revolución. Esa es otra cosa que me gustó muchísimo, qué bonito, ¿eh? Muchísima gente en todos esos lugares van con los retratos de sus muertos. Incluso vi varios casos de compañeras o de compañeros que llevan retratos de sus fallecidos, no en la guerra, sino que eran de los que iban a todas las marchas, pero que han fallecido en los últimos años, pues ahí llevaban el retrato. Eso es lindo. Lindo, lindo, lindo. O sea, hay cosas muy lindas que han pasado en estas marchas, ¿verdad? Y de mucho impacto. O sea, tienen impacto en su universo inmediato. Y en la medida que nosotros difundimos esas imágenes, pues también tienen un impacto nacional. Creo que es importante entonces recuerden que en los nuevos tiempos son mucho más eficaces las pequeñas reuniones, mucho más eficaces. Las pequeñas reuniones, las movilizaciones de la comunidad son mucho más eficaces en términos políticos que las grandes movilizaciones. Cierto, la gran celebración nuestra es el 19 de julio y ojalá volvamos a tener otra el próximo año, ojalá se haya acabado la pandemia, ojalá tengamos total seguridad de que no nos vayan a querer fregar en los trayectos, ¿verdad? Ojalá, y que el próximo año volvamos a tener un 19 de julio de todo. Pero este año lo que va a hacer es un acto central con un grupo de invitados transmitido por internet y reunido la militancia en determinados locales en todos los municipios para escuchar a Daniel, ¿verdad? Claro, lo ideal es la gran marcha, si todos estamos de acuerdo. Ojalá que el próximo año lo volvamos a tener, pues, porque además eso nos estimula a todos, nos moraliza. Como me decía un amigo el sábado, alimenta el alma, alimenta el espíritu. El ver esas multitudes que bajan a Managua, ¿ya? Y cómo se reúne la gente, y además escuchar a Daniel en vivo los 19 de julio. Mira, hermano, el discurso del 40 aniversario de 2019, si no es el mejor, es uno de los mejores de la historia que ha hecho Daniel. Cómo vibraba esa plaza, hermano. Fue el último 19 de julio. Un masivo que tuvimos, porque ya el siguiente año ya estaba la maldita pandemia. Entonces eso moraliza esa gran multitud, y además escuchar a Daniel en vivo, mucha gente que viene solo a eso, a ver a Daniel. Muchísima gente viene solo a eso. Y entonces, y escucharlo además con aquel vigor con los que nos habló Daniel ese día. Es que ese día fue espectacular. No sé si te acordás vos. Espectacular fue. Aquella multitud. Me acuerdo que estaba la Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Estaban también vino una delegación yanqui que se fue a Recha porque iba a hablar la Delcy. Me acuerdo bien de eso.
Bueno, pero es importante el acto masivo, sí, pero eso no le resta importancia a lo que estamos haciendo ahorita. Alguien me decía, mira, que el repliegue, que ya no, porque qué barbaridad, ya no llega más allá. A ver, entonces estaba platicando, es un compañero que anduvo en el repliegue original. Ve, le digo yo, ¿y cuántos llegaban a Masaya? Cuando se iba a Masaya, ¿cuántos llegaban al final? No, pues ya llegábamos poco, porque la mayoría se quedaba en el camino. Y a Nindiri llegaban, sí, a Nindiri bastante llegaban. Pero nomás se quedaba ¿Y qué pasaba también? Muchísima gente agarraba los chunches, los carros, las motos, ¿y qué? Y se iban paralelos en la carretera. Bueno, y además no se estaba prohibiendo a nadie que llegara hasta Masaya, ¿verdad? Hay mucha gente que llegó, mucha gente no, hubo alguna gente que iba a Masaya. O sea, no estuvieron en Nindiri, sino que se fueron hasta Masaya. Y en Masaya había habido la marcha también. Claro, no es como fue en los 80. En los 80 se reeditó el repliegue en toda la extensión de la palabra. ¿Qué pasó? Bueno, primero las vías de comunicación estaban iguales. ¿Ah? Los mismos caminos y demás. Habían crecido algunos asentamientos, pero en general eran las mismas vías, los mismos caminos, las mismas calles. Primero. Segundo, el entusiasmo estaba todavía a flor de piel. Y entonces se reeditaba el hecho de que las familias en las veredas, en los caminos, en los senderos y en el propio Nindiri te recibían con comida, o te daban comida, agua, lo que fuera, café. Sobre todo en los primeros años de los 80. Ya después se fue descomponiendo eso porque había mucha gente que iba con su guaro. Que esa es otra. No me digas que no. Iban bebiendo guaro y allá cuando iban ahí por las colinas, por los repartos chicos, ya iban borrachos. Iban los pleitos. No me digas que no. Y entre todos nosotros criticábamos eso. Y qué barbaridad. ¿Verdad? Entonces, también hay que colocar las cosas en perspectiva, en mi opinión, pues. Pero bueno, esa tradición de ir dando la comida, eso se fue perdiendo en el transcurso del tiempo. Recordemos que en los 90 nos tocó duro, hermano. Y al repliegue iba poca gente en los primeros años de los 90. Bueno, en el 90 sí fue bastante gente, pero ya después fue declinando. Yo siempre repito aquí lo que nos pasó en el 93, 1993. ¿Ya? Esto no se me olvida. Convocamos a celebrar el 19 de julio. Yo recuerdo que entre los medios de comunicación solo la Primerísima convocó ese acto. No se me olvida. Pero no llenamos la plaza. No la llenamos. La pequeña, la de la Revolución, no la llenamos. Y me acuerdo que nos afligimos mucho, qué barbaridad, mano. Ya el año siguiente, y era cuando el ramirismo tenía tomada la dirección del frente, no quería que se siguiera celebrando el 19 de julio, el ramirismo. Claro, el siguiente año ya el ramirismo lo habíamos sacado de la dirección del frente, y después ellos se fueron, arrecho porque perdieron el Congreso. Y ya Daniel había tomado el mando sobre el Frente Sandinista, con una dirección de 15 miembros, 12 de los cuales eran leales a Daniel. Entonces cambió la cosa. El siguiente 19 de julio de 1994 desbordamos la plaza, porque ya había un Frente Sandinista revitalizado, que había vuelto al sendero revolucionario, que habíamos logrado desconfiscar, si acaso existe esa palabra, al frente que había sido tomado por la socialdemocracia y el pacto entre Toño Lacayo, Sergio Ramírez y Humberto Ortega. Se habían tomado el frente y los desalojamos. Pero en el 93, hermano, no llenamos la plaza. Esa fue la única vez en la vida que ha pasado. A partir de entonces, 19 de julio, recuperó su esencia de fiesta nacional. De manera que estamos en esta jornada del aniversario, pero ha sido una jornada diferente, muchísimo más
activa que el año pasado porque hay menos reflejo de la pandemia. Si vos te fijas en las marchas, la mayor parte ya va sin mascarilla y ojalá que nos libere, Daniel y la Rosario nos liberen pronto de la mascarilla. Porque ahí están haciendo ya la bulla, como van perdiendo la guerra en Ucrania, están inventando que quinta ola, que se necesita otra vacuna, ya comienzan a hablar de eso, porque ya no tienen de qué hablar, ninguna mentira. Ojalá que pronto nos quiten la mascarilla. Pero bueno, yo veo en las marchas, hay gente que va, pero la mayoría van sin la mascarilla, no la máscara, y uno no reconoce a la gente por esa máscara, ¿verdad? Y entonces eso ha significado mayor participación. Pero ha sido sumamente bonito. Creo que tenemos que felicitarnos a todos. En Managua, creo que es un error que comete Managua de hacer la convocatoria la mañana de un día. Hermano, eso limita la participación a los que trabajan de lunes a viernes. ¿Quiénes trabajan de lunes a viernes? Los servidores públicos. ¿Quiénes pueden ir entonces? Los servidores públicos y los estudiantes. Los estudiantes sí, porque en general es de lunes a viernes, pero los que estudian fin de semana, sábado sobre todo, o los que trabajan en la empresa privada, salen al mediodía. Y muchos salen después de mediodía. Es un error, creo yo. Ojalá que la marcha de este sábado la convoquen para la tarde, para que nos dé oportunidad a muchos de poder concurrir después del trabajo. Ya. Pero ya en las mañanas, 7 de la mañana, ¿quién va a ir? Los que no trabajan. Pero si les damos oportunidad a todos los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, por lo menos se vuelan la mañana vendiendo sus cositas o haciendo lo que sea que hacen por sí solos, y en la tarde sí, ahí sí puedo ir, me puedo dar el lujo de 2 horas, cerrar antes y voy. Pero no que solo en las mañanas. La marcha que hicieron de ahí de Bataola en la mañana, la marcha del vapor en la mañana, la marcha del repliegue en la mañana, y de ahí, hombre, creo yo, pues, es un error. Hay que propiciar una mayor concurrencia, y para más es también derecho de los trabajadores por cuenta propia que puedan ir, y los trabajadores del sector privado que puedan ir. Digo yo, ¿verdad? Bueno, ojalá que sea así. Son las 7:01, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Mañana con 7 minutos, no sean llorones. Ay, que es que el sol es muy fuerte en la mañana. ¿Cuándo se ha visto? Es al revés. El sol es menos fuerte en la tarde. Pero además, como que si León no tuviera sol, o Chinandega. No más caluroso Chinandega o León. No. Pero sí hay razón en eso, de que es caminata, no caravana. Eso es verdad. Y ahí se van metiendo, va la caminata y se van metiendo los carros y van pitando además. Ábranme paso. Los motociclistas hacen lo mismo también. Los motociclistas, aquí tengo a 2 que se fueron en moto. Y ahí, si es caminata, no es caravana de moto. No es rally de motociclistas. Y es verdad, eso es verdad, y van atrasando. Y más van de malcriados. Porque como van en carro, van ochando. Es verdad. En eso tienen toda la razón. Bueno. Algo iba a decir yo ahorita y se me... es que ayer me encontré con un compañero, y yo soy bien burro, mano, nunca pido los nombres. Pero un compañero me gustó mucho. Un compañero que trabaja como vigilante, no voy a decir dónde porque ¿para qué? Entonces él me contaba que él, dice, lo reconocí por la voz, dice, porque yo lo escuchaba a usted en las noches porque, dice, mi mamá lo escuchaba, mi mamá ya falleció.
Entonces, como no le pregunté el nombre, pero él sabe que estoy hablando de él. Un saludo, compañero, y saludo a su mamá también, que usted la lleva consigo. Y fíjate que otra burrada que hice, pero no la hice ahorita, esa la hice hace rato. Pero es que me ha dado vergüenza, por eso es que no lo he dicho, porque soy caballo, man. Vino un compañero a dejarnos una colección que cuando ya la tengamos, porque la estamos haciendo en una imprenta, la estamos reconstruyendo, cuando ya la tengamos yo se la voy a mostrar, que es una maravilla, es una colección de revistas de los años 20 y 30, donde está todo lo que escribía Sofonías Salvatierra, sí, ¿sí? Y también hay muchos otros escritos, pues, pero no le pregunté su nombre, por eso es que me ha dado una vergüenza. Si me está escuchando el compañero, tal vez no, que llame a la radio, solo diga yo soy el que lleve la revista para rendirle tributo en el programa, pues. Y está en la imprenta, lo que pasa es que no los queremos apurar para que lo hagan bien, para empastarlo y que no lo rompan, porque es que es un tesoro. Es como este libro, ya lo vamos a leer un ratito. Ahora sé que Sandino manda, que hay que reconstruirlo, porque mira, hermano, si ahí están las hojas que están sueltas, y no me toques. Entonces ahí estamos viendo cómo le vamos a hacer si se levanta el texto, pero es que son más de 300 páginas, hermano. Esto es un trabajo halal y solo hay un ejemplar, solo una persona puede trabajar. Entonces hay que hacerlo con calma. Vamos a ver cómo le hacemos. Muchas gracias al compañero que nos trajo esa revista, que ni quiero decir el nombre hasta que esté listo ese libro. Bueno, son las 7:10. Ayer me leí, estaba leyendo un montón de cosas y entonces me salió una frase, que es una maravilla de frase. Verán que es sintética, son 5 palabras y que creo que nos ayudan a nosotros también. Es de un historiador estadounidense de izquierda. Y entonces él dice, y la vamos a analizar esta frase porque creo que como nos retrata, entonces hay que desmenuzarla. Él se llama Gary Leub y él dice: los principios determinan la estrategia. Salvajada. Repito, los principios determinan la estrategia. Mejor dicho, imposible, hermano. No es que la estrategia determina qué principios tenés. Esos son los oportunistas, los que se autodenominan pragmáticos y que hacen sus alianzas en función del interés político, nada más. Entonces van acomodando los principios. No. Los principios determinan la estrategia. Los principios, ¿cuáles son en nuestro caso? Un principio esencial, el antiimperialismo. Ese es un principio que lo heredamos de Sandino. El antiimperialismo. Otro principio, la justicia social. Ese es un principio. Un tercer principio, y no los estoy dando en orden, sino simplemente hay que decirlo. No se pueden decir los 3 al mismo tiempo. Otro principio, el pueblo manda. Ahí tienes 3 principios. Del antiimperialismo derivás soberanía, autodeterminación, independencia. De la justicia social derivás la lucha contra la pobreza, los derechos sociales. Del pueblo manda derivás la subordinación del partido, del Estado a los intereses populares. Subordinación. Pero son 3 principios elementales. De ahí trazas tu estrategia, la que sea. Estrategia de relaciones internacionales sobre la base de esos 3 principios. Estrategia de desarrollo nacional sobre la base de esos 3 principios. Estrategia electoral sobre la base de esos 3 principios. Ya, pero no es al revés. No, es que mira, es que aquí
vamos a dejar a un lado el antiimperialismo, porque es que, mira, los otros no son, entonces mejor dejémoslo a un lado, no importa que no. ¿Y ahí? ¿Y ahí? No, hombre. Ese es el oportunismo. Esos son los que se autodenominan pragmáticos, los que hoy dicen ser la izquierda moderna o la nueva izquierda, como dice el fulano aquel, el del sombrero. O la izquierda caviar. No. El antiimperialismo nos define como revolucionario. Si no sos antiimperialista, sos una progresista, pues eso puede ser buena persona, pero no vas a ir a cambiar la realidad de tu pueblo ni de tu nación. Es mentira, pues. O sea, la esencia del revolucionario es el antiimperialismo. No podés concebir la construcción de una nueva sociedad si no luchás contra el imperialismo. No hay forma de hacerlo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Es que, a ver, ¿cómo podés pretender que tu país sea independiente si no luchás contra el imperialismo? No miras que el imperialismo es el que agrede tu país, tus intereses, el que te tiene tomado tu economía, el que te somete a dictados políticos, el que te amenaza militarmente, el que controla tus fuerzas armadas. Sí, hombre. ¿Querés ser de verdad independiente? Antiimperialismo. Y el antiimperialismo tiene múltiples expresiones. Tanto a nivel local como a nivel internacional, múltiples expresiones. Tu norte es el antiimperialismo. Y luego está la justicia social. ¿Cómo no vas a enarbolar como principio la justicia social y te vas a enlodar con gobiernos que son lo antagónico de la justicia social? Que son oligarcas, que son antipueblos, que tienen sometidos a sus pueblos a la extrema pobreza, que priorizan los intereses de los ricos por encima de los intereses de los ciudadanos, como pasa en Alemania, como pasa en España, como pasa en Reino Unido, como pasa en Estados Unidos, que subordinan los intereses de la grandes mayoría a los intereses de los ricachones, que son los que roban, los que saquean, los que explotan inmisericordiosamente, los que dictan las leyes, los que confiscan legalmente su riqueza, de su poca pertenencia a las clases explotadas, a las clases empobrecidas de sus respectivos países. ¿Sí? ¿Cómo vas a tener alianza con ellos? Puedes tener relaciones, claro que sí. Vos podés tener relaciones con todo el mundo. ¿Por qué te vas a pelear? No, hombre. Si te faltan el respeto, los parás en 30. Si te vuelven a faltar el respeto, lo volvés a parar en 30. Y si por tercera vez, andate al carajo. Ya está. ¿Me entendés? Pero que ellos se peleen como no vos con ellos. ¿Estamos claros? Podemos tener relaciones con todo el mundo. Pero alianza sobre la base de principios. Si no, no estamos siendo consecuentes con lo que nosotros somos. Y eso opera, te digo, en todos los estamentos, las prioridades de un partido político que se define como revolucionario, como es el caso nuestro, el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque el otro día, antes de irnos, vamos a ver si nos da tiempo, no creo, pero bueno, el otro día me decía la profesora Luz Danelia Talavera, de verdad que el Día del Maestro no saludé a la profesora Luz Danelia Talavera, ahora la felicito, pero me decía algo. Fíjate que hay un compañero que Tomás lo menciona en su libro, me dice, y está perdido, como él, montones, pero es que decenas de miles de nicaragüenses que no los hemos recuperado, literalmente decenas de miles. O sea, yo creo que como el 10% de los caídos o asesinados por la dictadura o por Estados Unidos
como el 10%, y cuidado, soy exagerado en demasía, hemos recuperado nombres de héroes. O sea, como el 90% creo que no los hemos recuperado. No solo su vida, es que ni siquiera sus nombres. Entonces yo creo que es importante en las comunidades saben quién murió y quién no murió, pero te voy a dar ejemplos, pues. ¿Quién se acuerda y quién sabe los nombres de las familias campesinas que fueron arrasadas en las montañas de Nicaragua entre 1975 y 1977? Familias enteras asesinadas, sus ranchos quemados, sus tierras robadas por la dictadura. ¿Quién? ¿Cómo hacer? Y así, y todos los luchadores a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, en los años 30, en los años 40, en los años 50. Montones. Por ejemplo, la guerrilla de Manuel Díaz y Sotelo, en esa guerrilla iban un montón de compañeros que ahí cayeron. La guerrilla de Raudales, la guerrilla de Alonso, la guerrilla de Charles Haslam. Y hay un montón de esfuerzos guerrilleros. Y ahí fueron cayendo compañeros y compañeras a lo largo de todos esos años. Y no hemos recuperado su nombre. ¿Me entendés? Entonces, pero es que por eso es que yo digo que a lo sumo el 10%, cuando mucho. Entonces, en ese afán, me decía la profesora Talavera, que recuperáramos a este compañero. Para poderlo recuperar tenemos que contar el contexto. Entonces, hemos extraído pasajes del libro de Tomás, de La paciente impaciencia, de su capítulo 13, de la capítulo 5 y luego subsiguiente, extraído pasajes para que entendamos a qué se refiere. Y de paso vamos mencionando otros compañeros. A propósito que vamos al 43 aniversario, por cierto, la otra semana es libre para mí, ¿verdad? Para mí, otros trabajan. Bueno, comienzo pues. También lo hago a propósito para que recordemos los orígenes del frente. Cuenta Tomás en La paciente impaciencia. Carlos Fonseca fundó Nueva Nicaragua en julio de 1961. El derrocamiento de la dictadura requería un instrumento que articulase la lucha armada con la lucha popular. Para los revolucionarios nicaragüenses era imperativo organizar a las masas en función de la lucha guerrillera. Tal era la tesis que Carlos Fonseca planteaba, enfrentando el legalismo triste de la izquierda tradicional y el aventurerismo heroico de los movimientos armados de 1958. Para superar el estancamiento, Carlos Fonseca ingresó clandestino a Nicaragua por primera vez en junio de 1960. Su captura y posterior deportación por la Oficina de Seguridad atrasó la concreción de sus planes. Cuando en julio de 1961 Carlos Fonseca regresó a Nicaragua, tenía como objetivo reiterar los planteamientos del año anterior. Era necesario contar con un destacamento político sin compromiso con agrupaciones de derecha y que trascendiera las limitaciones de la izquierda tradicional. Para ello se propuso formar una organización con línea política propia, que tuviese a la lucha armada como su principal instrumento estratégico y que fuese capaz de aglutinar distintas fuerzas. Con la colaboración de Julio Grez, Germán Gaitán, Guillermo Mejía y José Benito Escobar, quiero recordar estos nombres, todos fallecidos: Julio Grez, Germán Gaitán, Guillermo Mejía y José Benito Escobar, Carlos Fonseca fundó en ese mismo mes de julio de 1961 el movimiento Nueva Nicaragua, antecedente fundamental del FSLN. Carlos Fonseca me propuso con generosidad como secretario general del movimiento. La idea no tuvo acogida. Se adujo con razón que yo estaba fuera del país, Tomás estaba en Costa Rica.
El MNN asumió el pensamiento antiimperialista y las posiciones de clase de Sandino. ¿Oyeron eso? Posiciones de clase de Sandino. Se declaró continuador de las luchas del pueblo nicaragüense contra sus opresores, desde el colonialismo español hasta la intervención imperialista. Sus métodos de lucha se inspiraron en Diriangén, Andrés Castro, Celedón, Sandino y Rigoberto. Cuando leo esto digo, ¿y qué es lo que hace Daniel cada vez que puede? Cada vez que habla. Nos recupera exactamente esto. Los métodos de lucha que reivindicó Carlos Fonseca en los orígenes del frente. Diriangén, Andrés Castro, Celedón, Sandino y Rigoberto. ¿Sí o no? Definió como necesidad histórica formar un movimiento que organizara a las masas y apoyara la lucha armada. Adoptó los planteamientos programáticos de Sandino y los convirtió en bandera: independencia nacional, combate a la explotación de la oligarquía, unidad nacional y unidad latinoamericana. Germán Gaitán, que como compañero de Carlos Fonseca vivió los altibajos de la lucha incipiente, recuerda a propósito del surgimiento del movimiento Nueva Nicaragua. Tomás lo entrevistó a Germán Gaitán y de ahí extrajo estos recuerdos de Germán Gaitán, fallecido ya hace muchos años, más de 20 años creo. El Frente Unitario Nicaragüense, conformado por exiliados nicaragüenses, se reunió en Maracaibo, Venezuela, el 21 de febrero de 1960, en ocasión del encuentro de organizaciones revolucionarias de América Latina y Estados Unidos. Carlos, que asistió como delegado del Centro Universitario de la Universidad Nacional, y aquí agrego yo, Carlos iba con Silvio Mayorga, observó que el FUN promovía una lucha encaminada a un cambio profundo, pero que por la composición heterogénea de sus participantes todavía no resolvía el problema de agrupar al elemento revolucionario en un destacamento independiente con la sola influencia ideológica de los trabajadores. Vuelto a Honduras, con la intención de integrar el primer movimiento guerrillero, Carlos Fonseca nos citó a Julio Jerez y a mí, Germán Gaitán, a Tegucigalpa y nos propuso crear el movimiento Nueva Nicaragua. Bajo esa denominación atrajimos como primer paso al movimiento insurreccional popular, MIP, que ya había organizado células entre los estudiantes de Estelí y León, las que quedaron de inmediato bajo control del MNN. Continúa Tomás. Se incorporaron a la nueva organización Inocente y José Benito Escobar, Inocente que murió el año pasado, si mal no recuerdo, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, Augusto III y Guillermo Mejía, entre otros, quienes habían integrado Juventud Revolucionaria Nacionalista. El MNN realizó una primera escuela político-militar en Casa Colorada en abril de 1962. Al ser localizada por el enemigo, fueron a la prisión de San Juan del Norte, hoy San Juan de Nicaragua, Germán Gaitán, Julio Corrales, que es por el compañero que estamos haciendo esta lectura, que nos pide Luz Danelia, Luis Fischer, Luis Fischer, el padre del doctor Fischer, de Lenín, saludos Lenín, Constantino Baltodano, Denis Barquero y René Pérez Sandoval. Por esta época, Carlos Fonseca trasladó en forma clandestina hacia Cuba a Blanquita Segovia, por medio de Silvio Mayorga y Germán Gaitán, quienes a su vez se valieron de Julio Vidaurre y del doctor Emilio Flores Obregón. Con la única hija del general Sandino viajaron su esposo Enrique Castillo, recientemente fallecido, y sus hijos Augusto Enrique, Rodolfo Antonio, Julio César y Walter Ramiro. Rodolfo que falleció en La Habana, ¿verdad, Rodolfito? Para eludir a la seguridad somocista, Blanquita viajó por 1000 veredas con el nombre de Petrona Pérez. Llegó a Cuba el 15 de agosto. Las organizaciones Juventud Revolucionaria Nicaragüense, Frente Sandino, Movimiento Nueva Nicaragua, Juventud Democrática y Juventud Patriótica, así como los movimientos armados de Ramón Raudales, Charles Haslam, Manuel Díaz y Sotelo, Julio Alonso y el veterano sandinista Heriberto Reyes son los antecedentes más visibles del FSLN.
Sus fundadores teníamos distintas procedencias. Algunos éramos estudiantes, como el mismo Carlos, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago, Modesto Duarte y Tomás Borges. Otros eran obreros, como José Benito Escobar, Rigoberto Cruz y Germán Pomares, y otros campesinos, como Faustino Ruiz el Cuje, y el veterano del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el coronel Santos López. Oigan esta frase qué linda. Sandino, dijo una vez Carlos, es una especie de camino. Sandino es el camino. ¿Sería una ligereza reducirlo a la categoría de una efeméride de disturbio anual? Creo, agregó Carlos, que es importante estudiar su pensamiento. Sandino es el camino. Noel replicaba, Noel Guerrero, este hombre fue el primer dirigente máximo del Frente Sandinista, era un hombre ya mayor, de origen leonés, si mal no recuerdo, marxista-leninista y muy estudioso, pero que tenía un ego muy elevado y percibía a Carlos Fonseca como su competidor y por eso lo sacó del movimiento guerrillero, lo dejó reducido a Honduras, aquel se vino por sí solo, en fin. Entonces Noel Guerrero era bastante dogmático y decía, cuando Carlos Fonseca decía Sandino es el camino, decía Noel Guerrero, un camino, eso es poesía. No olviden, decía Noel Guerrero, lo sospechoso de cierta exaltación que han hecho de ese guerrillero los ideólogos burgueses. Sandino luchó contra la ocupación extranjera, no contra el imperialismo, decía Noel Guerrero. No llegó a ser Zapata, es decir, no planteó el problema de la tierra. O sea, el dogmatismo al extremo, Noel Guerrero. Carlos expresó sus dudas ante tales argumentos. Se propuso investigar más a fondo el pensamiento de Sandino. Recuerdo la alegría y la severidad de sus ademanes cuando leyó Sandino o el Calvario de la Segovia, obra editada por Somoza, con la pretensión de desacreditar a Sandino y su lucha. Somoza cometió el error de reproducir la correspondencia del guerrillero. Este fue el primer elemento biográfico con que contamos antes de conocer el de Sofonía Salvatierra, Sandino, la tragedia de un pueblo. Después leímos Con Sandino en Nicaragua, cuyo autor es un vasco de nombre casi tan largo como el libro, Blaustegui Goitia. También devoramos la obra de Salvador Calderón Ramírez y sobre todo los libros de Gregorio Seltzer. Con rigor y constancia, Carlos escribía notas, entresacaba frases de las variadas y ricas epístolas de Sandino. En esos apuntes se gestó el ideario sandinista, la cartilla de primeros conceptos que aún circula entre la militancia del FSLN. Más adelante cuenta Tomás, en la reunión que sostuvimos en Tegucigalpa estuvieron Silvio, Carlos, Noel y yo. Noel planteaba la formación de lo que pretendió llamar Frente de Liberación Nacional, que era el nombre común de la época por los movimientos de liberación nacional que se habían desatado tanto en África como en Asia y en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrumban los imperialismos europeos. Entonces se arman los frentes, los movimientos de liberación nacional y sobre todo había uno muy conocido que era el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que luchaba contra el imperialismo francés, que tenía mucho impacto en aquella época. De ahí se toma ese nombre. Sigo pues. Carlos pensaba que debía llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo planteé, dice Tomás, que debería llamarse Frente Libertador del Pueblo. Quería que fuese así para que su brazo armado pudiera denominarse, igual que el de Bolívar, Ejército Libertador. Silvio Mayorga se sumó a la tesis de Noel, y tanto la propuesta de Carlos Fonseca como la mía fueron derrotadas. Aunque yo renuncié a la idea de que se nombrara Frente Libertador del Pueblo, Carlos insistió y no lo persuadimos, o no lo persuadió Noel, de que la organización no se llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los argumentos fueron rechazados. Carlos alegó que no era posible formar un frente amplio sin una organización,
una organización que aglutinara a todos los revolucionarios nicaragüenses y que la palabra sandinista le daría un sello revolucionario a la organización sin que fuera una palabra sectaria. Sandino se había convertido en un arquetipo, en una figura nacional, que incluso había sido exaltada en el 1944 por los partidos opositores al régimen de Somoza. Años después, cuenta Tomás, Víctor Tirado diría, refiriéndose al obvio peso de Sandino, la fuente primaria del Frente Sandinista, dice Víctor Tirado: en primer lugar, el verdadero padre del Frente Sandinista es el general Augusto C. Sandino. En segundo lugar, al hijo de Sandino, Rigoberto López Pérez. A Carlos Fonseca, principal inspirador, dirigente y máximo conductor del Frente Sandinista. Al coronel Santos López, que luchó contra la intervención norteamericana junto a Sandino y que después se unió a la nueva generación de sandinistas. A Silvio Mayorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Francisco Buitrago, Rigoberto Cruz, Faustino Ruiz, Germán Pomares y Tomás Borges, único sobreviviente en aquel tiempo de aquella empresa histórica. Los dirigentes de las luchas de 1944, eso hay que contar alguna vez. Fue interesante eso y cómo terminaron, porque Somoza atrapó a sus dirigentes, pero bueno, los atrapó en el sentido político, los sumó. Pero bien, los dirigentes universitarios de 1944, Arsenio Álvarez Corrales, Rafael Córdoba Rivas, César Carter Cantarero, Hans Raven, Pedro Joaquín Chamorro, utilizaron como figura a Sandino. En el universitario, el semanario Vocero de los Estudiantes, se intentaba no dar carácter antiimperialista a la figura de Sandino, sino más bien señalarlo como una simple víctima de Somoza. Luego continúa Tomás, recuerdo, estoy tratando de recuperar el nombre del compañero Julio Corrales. Ya les hemos contado esto en otra oportunidad, pero aquí nos dedicamos a él para que entiendan y van a oír cómo murió el compañero. La primera acción guerrillera se organizó a orillas del río Patuca, en Honduras. El centro de operaciones donde almacenábamos las provisiones y recibíamos correspondencia fue Catacamas, en Honduras, y en particular la casa de Remigio González, curandero local. A veces pasábamos semanas enteras en esa pequeña localidad. Miren cuántos eran al principio. 70 hombres armados de carabinas M1, fusiles Garand, subametralladoras M3 y San Cristóbal, y fusiles de cacería, estos últimos apetecidos por la mira telescópica y el peso generoso de los cartuchos 22 no pesaban nada. Todos estos 60 hombres se juntaron cerca del río Patuca, Honduras. Los primeros en remontar el Guayape, uno de los ríos subsidiarios del Patuco, hasta Piedra Chata, en pleno Patuca, fueron, oigan esto, Carlos Fonseca y el coronel Santos López, los primeros que llegaron. El joven explorador de posibles campamentos guerrilleros, Carlos Fonseca, y de programas políticos, escuchaba con asombro los interminables relatos del veterano sandinista Santos López, mientras río abajo el cayuco olfateaba, infalible, los riesgos de la piedra y de la espuma. El coronel Santos López, al incorporarse al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, junto a otros adolescentes, fue aguatero. Los sandinistas no acampaban a las orillas de los ríos o de los riachuelos, sino en la cresta geográfica de las elevaciones o en la cresta militar, hasta donde había que llevar el agua a través de difíciles senderos. La tarea era dura, porque el agua se cargaba al hombro, en latas, cuesta arriba, y además era obligatorio borrar las huellas de los pies, enderezar las ramas maltratadas. Por eso se trabajaba en pareja. Uno se hacía cargo del agua y otro de borrar las huellas, y a ellos se les llamaba aguateros. Los aguateros fueron organizados en una agrupación ágil, maliciosa. Se entrenaron en el oficio de cortar cabezas yanquis, de sorprender a los marines en el momento justo, de fabricar bombas con las latas de sardina que les arrebataban a los invasores,
Entonces se le llamó Coro de Ángeles. A los 17 años Santos López era coronel y había recibido 7 heridas de bala, curadas con agua, lodo y jabón, materias que tienen propiedades antisépticas y antibióticas todavía no estudiadas a fondo por la ciencia moderna. Cuando un combatiente sandinista era herido, se le buscaba refugio en el seno de alguna familia campesina. Nunca se reincorporó a un herido a su columna sin haber preñado a una muchacha. El coronel Santos López fue herido 7 veces en piernas, brazos y tórax y 14 veces en el corazón. Fue padre de 14 hijos. Continúa Tomás. Meses después llegaron al Patuca los primeros combatientes, entre ellos Víctor Tirado, los médicos Manuel Andara Úbeda y Manuel Cuán, Bayardo Altamirano, cuyo padre Ramón fue persistente colaborador del FSLN, Heriberto Rodríguez, Francisco Rojas, Rolando Rosales, Pedro Pablo Ríos el Indio, Iván Vaca, Vicente Casco, Leopoldo Rodríguez, Andrés García, Huihuilí, que fue después, con el triunfo de la revolución, fue oficial del Ministerio del Interior y lo asesinó la contrarrevolución. Francisco Jarquín, Cristóbal Guido, Alberto Rugama, Sebastián Montoya, Antonio Escorcia, Ramón Raudales hijo, el chele Eduardo Cálix, de paradero desconocido, Boanerges Santamaría, Francisco Buitrago, Jorge Navarro, Mauricio Córdoba, Pedrito el hondureño e Iván Sánchez, que no es el Pedrito el hondureño de ahora, es otro Pedrito el hondureño. En los primeros meses de permanencia en la zona nos cubrimos con éxito bajo el manto de los chicleros. Remigio González, el doctor curandero de la ciudad hondureña Catacama, fue nuestro guía y consejero. Era sabio en hierbas, embrujos y filtros, antiguo cortador de hule, conocido en la consulta y en las visitas a los enfermos hasta por los niños, a quienes durante los últimos 15 años había salvado de pujos y empachos. Él nos llevó al Guayambre, un sitio que por decisión de la naturaleza era el lugar ideal para el ocultamiento. Remigio González tenía un motivo para ayudarnos. Su padre fue el general Simón González, hondureño bravío, antiyanqui que luchó al lado de Sandino. Con Faustino Ruiz el Cuje y Pedro Pablo Ríos el Indio, levantamos las champas de nuestro campamento al que bautizamos MP, en honor a Manuel Pastrana, otro compañero que recuperamos, caído en la guerrilla del Frente Sandino, combatiente con cualidades naturales de jefe, que se había apoderado del cariño y la admiración de Faustino Ruiz y de Pedro Pablo Ríos. Entre los primeros en llegar a este lugar, al Guayambre, estuvieron Narciso Cepeda, Chicho, y Germán Pomares, el Danto. Faustino Ruiz, al frente de un pequeño grupo, se dirigió a una posición avanzada para aproximarse al territorio donde el Patuco y el Coco se acercan. Esto como paso previo a las exploraciones programadas al Coco, donde con un grupo de misquitos se darían los primeros pasos para el inicio y el desarrollo de la base social sandinista. Algunos sosteníamos la tesis de que era imprescindible crear esa base social, establecer puestos y líneas de abastecimiento. Faustino Ruiz, el Cuje, se enfermó. Por lo que sé ahora, dice Tomás, todos los síntomas coinciden con los de la paratifoidea. Al Cuje y su gente se les habían agotado sus provisiones y no tenían sal ni para un jocote, ni aspirina para un dolor de cabeza. El Cuje se distinguía por noble, desprendido, de lágrima fácil, valiente. No andaba con mierdas el Cuje. Cargaba una mochila pesada y era tan hábil en la cocina como equitativo hasta la perfección milimétrica cuando distribuía las raciones. Decían que era el único hombre en la historia que a la hora del amor hizo hablar a una muda de nacimiento.
Este es más increíble, ¿verdad? Eso ocurrió, según la leyenda, y para ser más preciso, en el Vedado, La Habana, Cuba, en el año de la Reforma Agraria de 59. Hijo de campesino, Faustino Ruiz escribía con faltas graves de ortografía, lo que no impidió que se convirtiera en lector voraz del materialismo histórico y de José Martí. Era dependiente del fenobarbital y del difenil lindatoína, ya que tenía una ligera lesión en la corteza cerebral. Dijeron que si al Cúgen no se le llevaba atención médica y alimentos, podía morir. Llenamos el cayuco con sacos que contenían lo esencial. Como el viaje era largo, de varios días, cargamos barriles con gasolina para el motor de la pequeña embarcación. El doctor González recetó para el enfermo Faustino Ruiz cloranfenicol. El río estaba crecido, parecía mal geniado. Según Santitos, el pequeño Sumo, el río era menos peligroso en invierno que en verano, cuando está medio seco. Cipriano, capitán de cayuqueros, y el otro marino eran misquitos. Por eso es que Daniel habla también de que la fuerza naval tiene su origen en los misquitos, que eran los primeros marineros que ayudaron a Sandino y luego también ayudaron al Frente Sandinista. Que la fuerza naval, su origen no es en la fundación de no sé qué, no recuerdo qué fecha, sino allá con Sandino. Sigo con el relato de Tomás. Cipriano tenía una fuerza mitológica. Levantaba los árboles cuando la tempestad los derribaba sobre los caminos. Era chele, pecoso, y tenía en la piel el color de los guineos maduros. Sus músculos se inflamaban cuando apartaba con el remo el cayuco, un segundo antes de que se estrellara contra las rocas. Gritaba al río enfurecido para darse valor. Aún estábamos en el Guayape cuando desde la ribera un hombre nos hizo señales agitadas. Cuando nos pareció conocido, nos acercamos a la orilla. Era Julio Corrales, somoteño, muy joven, buen caminante, impulsivo, conocedor hasta con los ojos cerrados de las veredas por las que transitaban contrabandistas y guerrilleros entre Honduras y Nicaragua. Por ellas, Julio Corrales trasladó en varias ocasiones a Carlos Fonseca. No recuerdo qué hacía allí. Había llevado una ayuda a unos amigos del río. Iba de tránsito para el campamento. ¿Quién sabe? Se fue con nosotros. Cuando nos aproximamos al raudal Aguas Amarillas que está cerca de la casa que fuera de Casimiro el Potroso, una cortina de espuma se estrelló contra el cayuco que cayó en un salto de agua. En segundos zozobramos, hundiéndonos. La quintaleña de azúcar y arroz me impidió recuperar de inmediato la superficie. Fui el último en salir. Pude escuchar el grito de Cipriano: ¡agárrense del cayuco! Me prendí como garrapata de los pies de uno de los cayuqueros, a quien casi arrastré a la corriente. Me agarré del cayuco que flotaba panza arriba. Vi cómo se alejaba raudo un cartón de cigarrillos Delta. A pocos metros de donde yo iba, dice Tomás, Julio Corrales, con sonrisa incrédula, se aferraba a un barril de gasolina semivacío que daba vueltas sobre su eje como un trompo. Le gritamos para que abandonara el barril. Le grité para que abandonara el barril. Lo último que oyó fueron mis insultos: cabrón, igual, solté el barril. Se golpeó, se cansó, se hundió y ya no lo vimos más. Logramos sacar el cayuco hasta la orilla. No fue difícil. Estábamos en paños menores, descalzos. Así llegamos hasta la casa del Potroso. Yo pasé toda la noche mirando el río, pensando en Julio Corrales, el ahogado, luchando contra la tentación de pedirle al tiempo que echara marcha atrás, que lo sucedido
no sucediera. A Julio Corrales lo localizamos días después. Los misquitos lo enterraron en Piedra Chata. Honor y gloria a Julio Corrales, otro de los tantos héroes caídos a lo largo de tantos años de lucha del pueblo nicaragüense. De Somoto, no sé si en Somoto recuperan o han recuperado el nombre de Julio Corrales, no lo sé. Pero sería bueno, si no lo han hecho, que lo hicieran. Vamos a ver si leemos unas cuantas cositas de los testimonios de los hombres de Sandino. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de cómo percibían ellos, los soldados de Sandino, a Sandino? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Fue el miércoles pasado. Es que aquí hay mucha caña que moler en este libro, ¿viste? Para leérselo completo. Ahora vamos con el testimonio de creo que este fue el último, sí. No, espérame. Este no fue el último. Espérame un momentito. Espérame, hombre. Espérate, estate quieto. A ver. Es que yo puse mal la seña. Sí, puse mal la seña, ok. Esto es otra cosa. Esto es lo que les tengo. Para mí, bueno, y también para la profesora Susana Morales me dijo que eso es lo mejor que tiene el libro. Pero eso va a ser después. Aquí está, ahora sí. El último que leí fue que a Sandino no le gustaba ni que bebieran los jefes. ¿Se acuerdan? Sigo pues. Entonces voy con Luis Bodecker González. El general Sandino era un hombre que no era muy alto, un poco bajo de estatura, no era contrecho, delgado, cenceño, usaba pantalón bleach, corbata. La corbata que usaba el general Sandino era un pañuelo rojinegro, que esto se lo leí la vez pasada, pero es para unir, con una semilla de jabillo rosada, y el pañuelo tenía una calavera blanca cruzada con dos tibias. Esa era la insignia de Sandino, cruz y calavera, que significaba lo mismo que rojo y negro, muerte a los yanquis. Yanqui que se agarraba e inmediatamente se terminaba. Luis Bodecker González. Jeremías Moreno Rodríguez. Sandino era delgadito, mediano. Usaba solamente botas bien talladitas, hermosotas. No se las quitaba nunca. Con el mismo semblante con que aparece en la foto, así de serio era él. Si le hablaba a uno, contestaba. Y si no, era callado. Era recto para mandar. No andaba con bromas ni con los jefes. Sabía mandar a como se debe. Desde luego, sacó a los yanquis de Nicaragua. Él sabía lo que hacía. Jeremías Moreno Rodríguez. El siguiente es de Juan de Dios Pineda. Miren cómo está, ¿ven? La hoja suelta. Por eso es que digo, no me creen algunos compañeros. El general Sandino era muy valiente y era muy riguroso. Él mandaba con bastante seriedad cuando estábamos en combate. Una de las cosas que nos enseñaba era no dejar que el enemigo nos encerrara. Y siempre nos decía, siempre adelante, mis muchachos, no hay que recular jamás. Está buena esa frase, era para una manta. Frase de Sandino, siempre adelante, mis muchachos, no hay que recular jamás. Juan de Dios Pineda. Ahora vamos con Ezequiel Quintero Lumbí. Espérame. El general Sandino trataba finamente a sus soldados, a los campesinos, a todo el mundo. Solamente cuando él sabía alguna cosa que hacían mal, decía, no le faltaba una a su palabra, estos chingados, típico de México, ¿no? Siempre nos explicaba que su lucha era para sacar a los yanquis de Nicaragua, porque los yanquis no son dueños de Nicaragua. Esa era la lucha. Él era blanco, no era tan bajo, de cuerpo regular, delgadito, de buen semblante. Así era. Ezequiel Quintero Lumbí. Voy con Antonio Rostrán Navarrete. Ese hombre, dice el compañero, yo no tengo cómo decirlo.
Era un hombre muy rígido en sus manifestaciones, pero como hermanos. Si un bocado tenía y aquel hermano quería un pedazo, lo cedía. Participaba pues a todo. Ese hombre no tenía revés. Con todos era lo mismo, compañero de todito. Sandino no se comía nada solo. Todo lo que él consiguiera era compartido. Un poquito para cada uno, con gran gentileza. Por esa razón era que nosotros andábamos con él, sin ninguna esperanza de dinero, pero con un amor fruto de lo que él nos proponía. Lo que él nos decía es que quería hacer una limpieza en Nicaragua de todos los invasores, para que solo los seres decentes que habían en Nicaragua fueran los únicos dueños de Nicaragua. Qué cosa más linda este testimonio, Antonio Rostrán Navarrete. Qué cosa más linda. Son los testimonios recopilados por la profesora Susana Morales allá en el año 83-84 y hecho un libro que se llama Ahora sé que Sandino manda. Voy con Feliciano García Castro. Yo digo que me voy a morir y no voy a volver a ver otra fisonomía como la de Sandino. Era un hombrecito delgadito, pero bien hecho. Un hombre de mucha chispa, que parecía que se iba a quemar aquel hombre. Feliciano García Castro. Francisco Lara López dice, Sandino no era muy alto, era un hombre de carita aguileña, blanco, nada más que el cuerpo era elegante, eso sí. Bueno, y ese no andaba acostándose, él corría línea sobre nosotros y nosotros al pértigo. Síganme, cabrones, decía, síganme, chamacos. Ahí andaba la cabeza. Francisco Lara López. El general Sandino a todos los retenes llegaba todos los días en la mañana, cuenta Julia del Socorro García. Los saludaba a uno, nos abrazaba, porque era un hombre muy popular con todo el mundo. Julia del Socorro García. Francisco Centeno Fonseca. Sandino era un hombrecito pequeño, acheladito, pelito duro para atrás, algo lampincito de la barba. A veces, cuando no teníamos campamento permanente, porque en un tiempo estábamos en un lugar y otro tiempo en otro, donde se iba a estacionar él, le hacíamos una trochita como de 30 varas. Se la hacíamos bien parejita porque él tenía una costumbre, que desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche andaba paseándose y pensando. Y ponía a sus 4, que éramos sus palmazones, uno allá, otro aquí, escalonado. Ahí estábamos cuidándolo y él paseándose desde las 6 hasta las 9 de la noche. Francisco Centeno Fonseca. Los palmazones eran como sus escoltas, su gente de confianza, la gente que lo cuidaba, eran los palmazones. Continúo con, ya nos tenemos que ir, vamos con el último pues, con Macario Calderón Salinas. Él se levantaba muy de mañana. Lo que a mí me complacía del general Sandino era cuando él ponía a escribir a sus secretarios en las máquinas. Él, en un arenal bien compuesto, se paseaba en el cuartel general y desde allá se ponía paso a hablar. Tal cosa, punto. Tal cosa, coma. Y aquello, yo me complacía de verle la gracia que tenía él, ¿verdad? Tal cosa, punto. Tal cosa, coma. Y eso era. Así era el general Sandino. Eso a mí me atraía, me gustaba de él. Me gustaba oírle la gracia que tenía. Tenía un dicho él que decía, y ese a la vez a mí se me ha quedado. Cuando uno pues tiene una cosa que le cabe bien, cuando que me quede bueno un pantalón, una bota o un zapato, él decía, esto me queda 3 piedras. Así era el dicho. Qué bonito ese dicho, ¿verdad? Esto me queda 3 piedras. Eso decía Sandino cuando le quedaba bueno algo. O cuando le gustaba algo. Esto me queda 3 piedras. Macario Calderón Salinas. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.